yo con ese internet de 48K inicié a conectarme y conocí grupos que existían en esa época, Crystal Lab, otros grupos también, Loop LA, que era una plataforma también, pero de animadores en Flash. E inicié a hacer animación en Flash. El primer camino fue por ahí. Yo necesito primero entender cómo hago las animaciones de los personajes. Hacía animaciones en Flash. Llegué a tener una galería como de 200 animaciones y ya luego inicié a aprender a programar en ActionScript. Y ahí es donde arranca mi camino en el desarrollo de videojuegos. Haciendo jueguitos que eran muy sencillos como un carrito que se movía en el escenario, llegaba de un punto a otro y se acababa. Entonces hice esos primeros videojuegos en ActionScript. em, y aquí hago un paréntesis porque no me vas a creer. El ActionScript que usé en esa época, a mis 14 años, me da de comer también hoy en día en el trabajo actual. Este es el podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos al episodio de hoy. En esta ocasión me complace presentarles a Freddy Andrade, un destacado desarrollador de videojuegos y cofundador de Hackto, la primera comunidad de afrocolombianas centrada en temas de tecnología. Actualmente Freddy desempeña como desarrollador de videojuegos en Globant y ha recibido reconocimientos del gobierno colombiano por su impacto social en la región de Choco. Estudia un máster en inteligencia artificial y también es un apasionado defensor de afrofuturismo y cofundador de BASAM, Colombia. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Freddy. Freddy, bienvenido al podcast de FreeCodeCamp en español. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Me honra estar aquí y compartir contigo y con todo el público. Es un placer conocerlos y estar con esta hermosa comunidad en este día. Freddy, había mencionado también pre-grabación de tu trayectoria, qué inspiradora es, y pudimos tener la oportunidad de conversar antes y ver más que todo no solamente cómo empezó tu trayectoria, pero en lo que estás involucrado con la comunidad. Y algo que quiero empezar es primero con la comunidad que recibiste un reconocimiento del gobierno colombiano, de Hackto. Um, ¿qué te impulsó a empezar o a fundar esta comunidad y específicamente en el campo de tecnología? Bueno, esta comunidad inició como un ejercicio luego de mi primera visita a la ciudad de Medellín. Yo soy del Chocó. El Chocó es el Pacífico, la zona del occidente en Colombia, y somos reconocidos por ser básicamente uno de los pulmones del mundo. Hay mucha biodiversidad, mucha naturaleza. Y como un joven de campo del pueblo, decidí viajar a la ciudad en búsqueda de oportunidades y participé en una competencia en ese momento que se llamaba el Startup Weekend, que era acerca de creación de productos tecnológicos en 42 horas. Em, Eso fue en el 2012. Y a raíz de esa experiencia, de haber visto cómo la gente se reunió en un lugar, en comunidad, y tratamos de crear productos, personas completamente desconocidas, partiendo de la confianza y la buena fe del uno en el otro, fue que dije, venga, este ejercicio me parece maravilloso. Gente que se reúne en un espacio y trabajan en cosas sin siquiera conocerse y crean productos. Eso me sorprendió por completo. En esa competencia yo terminé siendo el ganador de un equipo de dos personas, un diseñador y una publicista. Y fue que dije, bueno, a raíz de esa experiencia, yo quiero replicar este tipo de experiencias, pero en el pueblo, llevarlas al pueblo, llevarlas a la gente de escasos recursos de la sociedad en la que yo crecí, de escasos recursos, pero mucha riqueza, ¿listo? Porque también hay que reconocerlo. Entonces dije, ve, voy a llevar esto. Y me hablé con algunos de los compañeros que conocí en ese momento para la época, Juan Pablo, Julián Duque, y les propuse, vengan, yo quiero hacer algo en el Chocó, me encantaría tener apoyo de gente de acá de la ciudad que quiera llegar y motivar y enseñar a programar a la gente. Entonces me dijeron, sí, te apoyamos. Y yo, hágale, yo me invento el evento y me inventé la conferencia Hackdo, que fue la primera que hicimos para abrir las mentes porque pensábamos que para uno tener progreso en la vida, lo primero que le debe pasar es tener un cambio de mentalidad cuando se expone
a otros contextos o a otras personas que vienen de otros contextos. Esas Ujú. personas te ayudan a abrir un poco más tu perspectiva y entender que la realidad no es solo lo que pasa ahí en el pequeño espacio que ocupas, sino también lo que está pasando en el resto del mundo. Eso mejora tu perspectiva, tu percepción de la realidad, te da una mejor perspectiva. Entonces, hicimos ese primer evento y fue un éxito más recuerdo que para nosotros fue un éxito tener hasta 50 asistentes porque nosotros decíamos, no, pues la primera vez que hacemos algo, se hicieron charlas de programación, de videojuegos, plataformas web, seguridad informática. Entonces, fue muy bello porque Juan Pablo, Julián, Cronopio, un montón de compañeros que dijeron, sí, yo voy, dale que caemos allá al pueblo y muchos hasta pusieron de su propio dinero para llegar al pueblo del que soy yo y hacer esa primera charla. Eso fue genial porque abrió la mente de muchos de los participantes. Me gustó mucho que empezaste con lo de la perspectiva, con el poder abrirse a esto y me imagino que no solamente te abrió a ti el mundo de la posibilidad de lo que tú te decidiste a empezar en tu pueblo, pero me imagino que muchos que participaron, que fueron, también se encontraron en ese mismo sentido. ¿Qué fue lo que te sorprendió más en el principio al ver la respuesta de la comunidad, aquellos también de tus amigos que te apoyaron? Sí, ahí tenemos varios casos de éxito que me sorprendieron demasiado. Uno, primero que todo, la voluntad de mis amigos en apoyarme, en decir, Freddy es nuevo acá en la ciudad de Medellín y quiere también impactar su territorio, ayudémoslo. Eso me pareció brutal, me pareció que era la mentalidad open source. Fue como, wow, Mm. esta es la mentalidad open source, así es como se ve la mentalidad open source aplicada en el territorio. Y terminó siendo un ejercicio de democratización de conocimiento importante que impactó la vida de muchos y de allí salieron más de 11 nuevos desarrolladores. O sea, de ese primer evento que hicimos entre charlas y talleres, hubo muchachos que dijeron, venga, yo quiero ser desarrollador JavaScript. No, y se metieron de lleno e iniciaron a hablarse con los speakers, con los talleristas a menudo. Y cuando menos pensé, uno de ellos que se llama Snyder consiguió su primer trabajo. Wow. Imagínense, su primer trabajo. Y así otros de ellos también iniciaron a fortalecerse técnicamente y llegaron a empresas como Auto, no sé si el de JSON Web Token, Ujú. la empresa que hace JSON Web Token terminó contratando gente también del Chocó que pasó por estos procesos, que se empoderaron en hacer parte de la comunidad de Hackdo. Porque tengo que reconocer que tampoco fue que lo hiciera solo. También hubo unos compañeros del Chocó como Miguel Casas, Snyder, Luis Fernando, Luis de Lascar, Yerlinson. Todos terminaron impactados con esto. Nos pusimos a organizarlo y ellos venían de estar en otras áreas también, o sea, aún sabiendo programar, pero aún no entendían cómo conectar con la industria. Y a través de este evento en el que también hicieron parte y ayudaron a formar, fue que dijeron, no, yo ya me paso a la industria del desarrollo de software y terminaron en empresas grandes. Eh, lo más bacano de ese impacto también es ver que algunas familias no tenían cómo educar a sus hijos en la universidad, Mm. ¿cierto? Y muchos de ellos terminaron haciendo carrera universitaria al tiempo que trabajaban y mejorando la calidad de vida de sus familias. Es decir, por una persona que impactamos, terminamos impactando 4 miembros de su familia. Para mí eso fue un efecto Wow. multiplicador maravilloso. Sí, Llena mucho poder escuchar eso, de poder, y me imagino tú como parte de eso, y recalcaste que no solamente fuiste tú, sino varios conjunto pudieron ayudar, pero ese es uno de las áreas que uno no, y creo que es fascinante y también llena mucho poder hacer impacto. Una persona, ¿verdad? Una sola persona pudo cambiar la vida de varias de su familia, así que ese es grande. sí. ¿Qué más se pudieron ustedes a poder hacer en esta comunidad? Sé que recibiste reconocimientos del gobierno. ¿Qué más actividades o a qué nivel creció que pudiste tú Sí. seguir? Bueno, iniciamos con 50 y a la tercera edición ya teníamos alrededor de 200 personas. Eso fue muy interesante también. Terminamos teniendo voluntarios, muchos voluntarios que hoy en día son programadores, trabajan para empresas dentro y fuera del territorio. Básicamente es como si hubiésemos encendido la chispa oiga, es que el desarrollo no tiene que pasar por la extracción de recursos minerales solamente o explotación de esa belleza que tenemos en el territorio.
sino que también puede estar basada en el conocimiento, en el desarrollo de software. Y eso nos llevó entonces a que crecimos como comunidad y terminamos sembrando algo que yo llamo como el gen Do, ¿cierto? Como el gen de Hackdo, ¿cierto? Mm. Porque otras personas dijeron, ve, ¿cómo así? Si los de Hackdo hicieron una charla y una conferencia, yo también quiero iniciar a hacer charlas y conferencias. Y se dinamizó la actividad. Entonces, ¿qué hicimos? Iniciamos a apoyar la creación de nuevos bootcamps. ¿Listo? Mm. Así que en el 2018 hicimos nuestro primer bootcamp de Hackdo, de ahí se graduaron, de 21 personas se graduaron 11, eso fue el primer experimento. Luego hicimos otro bootcamp, pero ya fue en el 2021 en alianza con la Escuela de Robótica del Chocó, Mm. que la escuela tenía una visión de, venga, ya venimos encaminando a los niños en que se metan en el tema de la robótica, pero luego que esos niños crecen, no sabemos cómo decirles, oigan, métanse acá a hacer software. Ustedes como Haddo ya conocen ese camino, hagamos alianza y creemos algo. Entonces terminamos creando algo que se llama Río Software en su primera edición. Y lo que hicimos también fue un experimento de democratización del conocimiento muy hermoso. ¿Por qué? Dijimos, de nuevo, tomamos y hacemos un llamado a la gente de Colombia Dev, a la comunidad. Les decimos, queremos preparar una nueva generación de desarrolladores de software. Nos gustaría que ustedes miren este currículum que elaboramos desde Hackdo también, eh, y elijan dentro de su agenda un día de su tiempo que tengan espacio, 2 horas, listo, tomen un tema del currículum y digan, yo quiero editar este tema de ese currículum. Y era un currículum a 9 meses porque queríamos dejarlos bien fortalecidos para la industria. Y fue hermoso ver que los miembros de Colombia Dev dijeran, venga, el día lunes yo edito esta clase, el día martes yo edito esta otra, el día miércoles yo edito esta otra. Y nos creamos una metodología que utilizara este conocimiento del Active Retrieval, porque claro, como yo era mentor también, ya sabía cómo enseñar de manera efectiva a los desarrolladores. Así que me monté un framework educativo y le compartí esto a los mentores también y les dije, venga, usemos el Active Retrieval para que todo lo que ustedes enseñen, los muchachos traten de replicarlo de inmediato y demostrar que aprendieron. ¿Listo? Esto nos llevó a tener esa otra nueva generación de desarrolladores y que fueran contratados también. Ahorita hay unos viviendo hasta en Estados Unidos. O sea, es hermoso ver cómo dinamizamos la comunidad de esta forma. Pero ya en la segunda versión de Río Software no participé más porque dije, yo quiero seguir dinamizando también otros espacios. Es como yo soy como esa persona que ve que hay cosas que faltan en la sociedad, en mi sociedad, y trato de generar un impacto, motivar a otros y hacer que se encienda la máquina. ¿Listo? Entonces ya se encendió la máquina de Río Software, acaba de terminar la segunda edición. Ya no fueron 21 graduados en Río Software esta vez, sino que en la segunda edición fueron 40. Entonces va creciendo. Es muy dinámico lo que vamos haciendo, la gente se va motivando y soy de los que piensa que en estas dinámicas hay que dejar que sean cíclicas y que lleguen otras personas a empujar también, no quedarte ahí siempre sentado, sino continúa tú en tu trayecto encontrando también en nuevos problemas que resolver en la sociedad y deja que otros también sigan sacando adelante las dinámicas que ya iniciaste también. Sí. Muy bonito. Y siempre va a pasar que hay alguien más que va a sobresalir y que va a poder tomar rienda de lo que empezaste. Wow. ¿Hubo algunos desafíos en esos años, en esos tiempo que estuviste siendo involucrado en eso? ¿Algunos desafíos que tú puedes reflexionar y cómo superaste esos desafíos o retos? Bueno, sí hubo desafíos bastante importantes. Por ejemplo, cuando yo llego a gestionar los dineros para sacar adelante Hackdo, la HackdoConf, me doy cuenta que porque aquí hay que ser claros, uno también debe ser un ser político. Yo tengo eso, desde siempre he tenido esa idea de que uno además de ser bueno técnicamente, estar involucrado en la industria privada, también desde lo público debe ser un ser que lleve acciones políticas que transformen la sociedad. Entonces, yo lo primero que hice fue buscar la institucionalidad pública en mi territorio y la respuesta fue negativa, que porque era muy pequeño el nicho que íbamos a impactar, entonces no había apoyo. Me dijeron que no de entrada. Pero encontré un aliado que puede ser estratégico para toda persona en cualquier parte de su país. Existen unas empresas privadas que son las cámaras de comercio o estas empresas que
agrupan todos los comerciantes del territorio. Entonces yo me fui allá y toqué la puerta también y les dije, vengan, hombre, lo que pasa es que el software es el futuro, yo quiero hacer una conferencia, pero necesitamos también apoyo para los espacios. ¿Listo? No me den dinero, denme los espacios, denme logística, necesito esos espacios y denme esta capacidad de convocar a la gente del territorio, en las emisoras, en la prensa, todo. Y la respuesta de esa persona fue, oiga, llevábamos años esperando que llegara alguien a proponernos este tipo de cosas también. Y yo, ah, caramba, ahí conseguí un apoyo muy importante en las cámaras de comercio y las comunidades como Colombia Def, que ya estaban formándose, que ya tenían, ya habían iniciado a hacer convocatorias para recibir dineros y poder donar estos dineros a iniciativas como estas. Así resolví yo ese problema cuando me lo encontré. Fue buscando, no quedándome de brazos cruzados. Yo dije, no, hay que seguir buscando, no hay que rendirse. Y también me apoyé en la universidad en la que había estudiado, los busqué, les dije, vengan, queremos hacer un evento, apóyennos. Y ellos dijeron, sí, por supuesto, apoyamos con todas las otras cosas que necesiten los speakers, hoteles, estadía, comida, comida para la gente también. Entonces fue muy bacano por no rendirse Ujú. con que uno me dijera que no. Porque uno siempre piensa que en los temas políticos son los que más fáciles van a llegar a decir, claro, venga, yo los apoyo porque queremos que la sociedad cambie, pero no, los políticos están pensando solo en votos, no Ujú. están pensando en otras cosas. Ah, y esta pregunta puede ser un poco difícil para ti en el sentido de que, ¿cuál es en esto que fuiste parte y ver todos cómo impactó a varias personas, a varios jóvenes, a la comunidad en cierta manera? ¿Puedes pensar en algún momento que te llena más de orgullo o un individuo o un grupo, algo que tú puedes reflexionar y decir qué te llena más de orgullo de ser parte de esto? Bueno, a mí me llena mucho orgullo ser parte de la generación que cambió para siempre la industria del software en Colombia. Es ser parte de Colombia Dev como tal. Em, y me llena mucho orgullo también haber visto cómo la vida de una persona terminó impactando la vida de 5 en la comunidad de Hackdo. ¿Listo? Personas que pasaron de no tener cómo estudiar, cómo pagarse una Ujú. universidad, a incluso comprarse la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, sostener a sus familias. Eso me llena a mí de orgullo, ese impacto que hay ahí en la sociedad, ¿cierto? Me llena de orgullo también ver que el trabajo en equipo puede transformar la sociedad de esta forma. Lo que hicimos con la escuela de robótica en este nuevo bootcamp que se llama Río Software y que ahora otras empresas apoyan también. Me llena de orgullo que ahora el gobierno saque números diciendo es que fuimos el país con más demanda de desarrolladores a nivel mundial, o sea, están prefiriendo a Colombia por encima, a nivel mundial o Latinoamérica, bueno, no recuerdo muy bien ya, pero están prefiriendo a Colombia por encima de otros países porque el talento en desarrollo de software que tenemos es enorme. Pero me llena de orgullo sobre todo saber que hicimos parte de esa revolución de la industria del software. No es que ahorita que los políticos se empoderaron en preparar gente en software esté pasando, no, es que llevamos alrededor de, o sea, desde antes del 2012, construyendo comunidad y dándole forma a esto en todo el territorio colombiano. Entonces me llena de orgullo ser parte de esa generación que transformó la industria del software en Colombia. Y mencionaste que el impacto de una persona a 5, y creo que eso es mucho más que 5. Puede ser Sí, generaciones y generaciones. así es. Cambiar, uno no sabe cuánto los recursos es muy fundamental para cambiar la trayectoria de varias familias. Entonces, es fascinante y qué bonito que pudiste compartir con nosotros claramente cómo ha impactado y qué partes de impactó esto y a qué nivel. Y hablaste Sí. del gobierno. ¿Cómo pasó eso y a quién? Háblanos un poco más de el reconocimiento que recibiste del gobierno colombiano. Bueno, sí, te cuento. Eso fue interesante porque aunque en todo el territorio colombiano em, hay muchos desarrolladores que merecen ser reconocidos por lo que hacen, resulta que en la presidencia pasada de Colombia
ellos se interesaron mucho como por saber quiénes eran estos líderes en cada parte del territorio que estaban impactando la sociedad. Y en una visita que tuvo el presidente al territorio, en ese momento se preguntaron, venga, pues hay alguien más, a excepción de las cosas que hacen a nivel cultural, de los emprendimientos culturales, ¿hay alguien enfocado en otro tipo de emprendimiento? Y dijeron, ah, sí, hay un muchacho que se llama Freddy, ha estado haciendo este tipo de cosas y el presidente una vez dijo, invítenlo, yo quiero conocerlo. Entonces me invitaron y cuando me hacen la invitación me dicen, no, pues les queremos hacer un reconocimiento por lo que han venido haciendo con Hackdo, con el equipo. Ese fue un reconocimiento al equipo de Hackdo. Claro que yo fui pues como la cara visible ahí, pero fue un reconocimiento a todo el equipo. Y nos dijeron, queremos seguir apoyando este tipo de iniciativas. El gobierno aún no tenía claro qué quería hacer en el tema de software y me parece muy bacano que las dinámicas de las comunidades hayan terminado mostrándole al gobierno el camino. Listo, porque fue como, venga, es que ¿cómo así? El presidente me dice, haga un pitch acerca de lo que ustedes hacen. Y el pitch mío estuvo centrado en la revolución de la industria de software y cómo la industria de software generaba más de 300 billones de dólares al año y cómo esto podía impactar territorios que tenían mucha pobreza. Eh, con que una persona iniciara a programar, porque ya teníamos el ejemplo, con que una persona iniciara a programar podíamos cambiar la calidad de vida de 5. Entonces Ujú. a él le llamó mucho la atención eso, hicieron el reconocimiento y automáticamente el gobierno montó el primer programa de preparar 100.000 desarrolladores. O sea, ellos fueron por todo el territorio escuchando gente y vieron que se repetía al parecer el discurso de, oiga, es que el software es el camino, y dijeron, venga, hay que preparar. ¿Qué es lo que uno ve como, venga, sería muy bueno que los gobiernos se unan a las comunidades que ya están y no se pongan a crear las cosas desde cero porque las comunidades ya están? El error de los gobiernos es que se montan a hacer sus propias cosas solos, se aíslan y se alejan de las comunidades. Su enfoque debería estar con las comunidades. Listo, pero entonces lo sacaron adelante. Fue muy bueno ese reconocimiento porque muchas personas escucharon el discurso que yo di y el discurso estaba centrado en eso. Cambiemos el mindset, abrámonos a nuevas posibilidades con la industria del software. Interesante. Y algo también interesante es que hay otra área que también tienes tú mucha pasión de defender, de ser parte de lo afrofuturismo y eres cofundador de BASAM, de Colombia. Háblanos sobre esta iniciativa y cómo surgió y explican un poquito más que todo qué es lo que significa especialmente BASAM. Sí, Bazán es el movimiento de arte especulativas afro, afroamericano. Yo estoy ahí con el doctor Reinaldo Anderson y es porque sentí que luego de haber hecho lo que estamos haciendo en las comunidades de software, las poblaciones afro tienden a centrar su existencia en lo cultural, en el folclore. Mm. Pero yo sentí que hubo una época que fue los 60 en antes de los 60 en Estados Unidos, que hubo toda una explosión en los 20, perdón, con el distrito de Harlem. La gente afro tuvo una explosión de conocimiento en la literatura, en la prensa, en la ciencia, en el arte, en muchas áreas del saber. Y fue porque pasamos de una época de represión en Estados Unidos a la época de más libertades para la gente afro, de reconocimiento social, de reconocimiento como sujeto que existe dentro de la sociedad a nivel legal. Eh, y siento que en Colombia, pues nosotros también, aunque no hemos vivido tanta represión en los 20, digámoslo así, eh, pues también merecíamos iniciar a pensar de una forma más futurista. ¿Cuál es el futuro de la gente negra? ¿Cómo nosotros nos vemos en la sociedad? ¿Cómo nuestro pensamiento también puede impactar la sociedad de manera positiva? ¿Listo? Porque sabemos que existen los líderes de opinión, pero muy poco vemos entre los líderes de opinión gente afro. ¿Listo? Ujú. Y bien preparada también. Entonces, yo inicié a pensar, yo quiero mostrar también esa gente afro que puede ser líder de opinión en otros espacios como el arte, la ciencia, la literatura. Es decir, el mismo ejercicio de Hackdo, pero ahora hacerlo con otras personas. ¿Listo? Así que contacté al doctor Reinaldo Anderson, que tenía experiencia, y junto a otros amigos iniciamos a figurar en el festival Negrofest.
que es un festival que se encargaba de la música, pero entramos a darle un nuevo ambiente y fue, ahora te traemos literatura afro, ciencia afro, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y entramos con toda una paleta de académicos que hablan acerca de qué es el transhumanismo desde la perspectiva negra. ¿Listo? ¿Cómo puede ser la metafísica o cuál es la metafísica desde la perspectiva también de los académicos afro? ¿Qué papers han escrito? ¿Listo? Ujú. ¿Cómo esos papers pueden ayudar a la sociedad también a vernos de otra forma a nivel humano, a nivel sociológico? Entonces, todos estos talentos iniciaron a converger en el mismo lugar y se hicieron charlas interesantísimas como, venga, cómo fusionar el alma o cómo funciona el alma también cuando el alma interactúa con inteligencia artificial. Postulados muy locos, o sea, cosas súper locas se iniciaron a proponer en estos espacios, la gente participó, hicimos nuestras primeras galerías de artistas afrocolombianos en realidad virtual. Yo estuve a cargo de hacer estas galerías también. Hicimos también representaciones del territorio también en realidad virtual, exposiciones para que la gente pudiese ponerse las gafas y ver cómo era la arquitectura y el territorio, si no podían ir al territorio, tener estas experiencias. Además de estar en un entorno donde había mucha música, mucho talento, todos los géneros. Entonces, ha sido muy bacano porque se presentan también libros de ciencia ficción que créeme que te pueden volar la cabeza, porque no es ciencia ficción hegemónica, no es la ciencia ficción que ya hemos visto siempre, sino que se siente como un aire fresco de, jue madre, ya estoy cansado que siempre me muestren la misma ciencia ficción de los androides, Mm. em, de los aviones voladores. ¿Qué tal otro tipo de ciencia ficción más enfocada en la metafísica, en la inteligencia artificial? Es brutal lo que se plantea, brutal. Wow. Entonces, por eso nos metimos en este cuento del movimiento de artes especulativas negras y es para mostrarle al mundo que podemos expandir lo que ya tenemos en la ciencia ficción, en el arte, en la filosofía, en la antropología, en absolutamente todas las áreas, si tenemos una conversación entre la gente afro del territorio con el resto de nuestra sociedad también. Es decir, miren, puede que nuestra opinión también sea muy valiosa y te ayude a ti también a forjarte una mejor visión del mundo, una mejor perspectiva. Como te digo, yo insisto mucho en eso. Siempre le digo a mis amigos, si usted quiere tener una mejor visión de la realidad, amplíe su círculo social y diversifíquelo. Cuando usted lo diversifique y lo amplía, ahora posiblemente usted tenga una mejor perspectiva de la realidad. Fascinante, fascinante. Y me gusta mucho que no solamente te preocupaste por el área de software, de tecnología, pero todas las áreas para poder realmente dar la oportunidad a todos expresarse de diferentes maneras y poder decirle al mundo prácticamente de que hay talento en todas estas áreas, especialmente en afro colombiano. Sí, Así que correcto. es muy bonito. Ahora, empezamos con cómo estás involucrado en las comunidades, lo que tú te apasiona y lo que has podido tú hacer impacto a otras comunidad y personas. Pero ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo empezó Freddy a interesarse por programación? De temprana edad, hablamos fuera de que fue los videojuegos, pero puedes mencionar, digamos, ¿cuándo fue que tú sabías que querías ser programador? Bueno, eso inició como yo creo que fue como a mis 12 años. No tenía computadora y yo siempre le insistí a mi papá que quería una consola de videojuegos. Y, para la época eran muy caras, para la forma como vivíamos. Y fue una tía con el marido que una vez llevaron una consola. Ya íbamos como el Super Nintendo, en el Mm. NES, eh, pero ellos me regalaron una consola portátil de mano. Era algo hecho en Colombia, o sea, como que unos ingenieros electrónicos cogieron el Creation y lo convirtieron en una consola de mano inalámbrica. Entonces yo Mm. conectaba eso al televisor y podía jugar, era un control inalámbrico, era una cosa rara. Era la primera vez que yo tenía una consola para jugar.
recuerdo mucho que me amanecí. O sea, mi mamá era, Frey, levántese de allí. Y yo, mami, un ratico más, un ratico más. Terminé, inicié a las 7 de la mañana jugando y terminé a las 7 de la mañana del otro día. Y ahí para allá me castigaron. Como así no puede ser, así no. Entonces, cuando vi los videojuegos de esa forma, yo dije, no, yo quiero hacer videojuegos. Jugué Mario Bros. Todo el día y yo quiero hacer videojuegos. Y ya mi papá vio que tenía el entusiasmo y dijo, pues te voy a regalar el computador, pero me lo regaló como a los 14. Así que yo entre los 2 y los 14 jugaba muchos videojuegos y mucho fútbol con mis amigos en la calle. Compartía jugando mucho fútbol y juegos didácticos en la calle. Y esa consola después me la quitaron, así que me gastaba la plata jugando en las arcades. Me mantenía jugando en las arcades del barrio todo el tiempo y yo no, yo quiero hacer videojuegos, tengo que hacer videojuegos algún día en mi vida. Entonces compraba muchas revistas de la época, la PC Mm, Gamer. mm. Yo no tenía una computadora y para mí eso era como, uy, sí, todo lo que leía en la PC Gamer era espectacular para mí. Y la Nintendo Power, no recuerdo, habían otras revistas de Nintendo. Entonces yo me mantenía ahí, lea esas revistas por todo lado y la Enter, que era una revista muy bacana en Colombia. Hasta que ya llegó la computadora, a los 14. Me llegó esa computadora y ahora sí vamos a aprender a hacer videojuegos. El internet era de 48K. Yo con ese internet de 48K inicié a conectarme y conocí grupos que existían en esa época, Crystal Lab, otros grupos también, Loop LA, que era una plataforma también, pero de animadores Mm. en Flash, e inicié a hacer animación en Flash. El primer camino fue por ahí. Yo necesito primero entender cómo hago las animaciones de los personajes. Hacía animaciones en Flash. Llegué a tener una galería como de 200 animaciones y ya luego inicié a aprender a programar en ActionScript. Y ahí es donde arranca mi camino en el desarrollo de videojuegos. Haciendo jueguitos que eran muy sencillos como un carrito que se movía en el escenario, llegaba de un punto a otro y se acababa. Entonces hice esos primeros videojuegos en ActionScript. Eh, y aquí hago un paréntesis porque no me vas a creer. El ActionScript que usé en esa época, a mis 14 años, me da de comer también hoy en día en el trabajo actual. Tienen un código legacy de algo que dijeron, venga, quién sabe por acá esto, y yo como que yo usé ActionScript cuando estaba en los 14, démelo a mí. Wow. Entonces muy bacano todo, que uno no sabe en qué va a terminar todo ese conocimiento y qué punto de tu vida va a impactar. El hecho es que sigue impactándolo desde los 14 Wow. hasta hoy en día. Sí, y así fue como arrancó todo y ya inicié a aprender a programar. Sí. Interesante. Y lo más interesante es de que todo lo que aprendiste, Flashing, ActionScript, fue mucho antes de que te graduaras de la universidad. Después de que Exacto. te graduaste, no empezaste a trabajar como desarrollador de videojuegos. Cuéntanos, claro, me mencionaste que decidiste por frontend, porque eso es lo que Sí, iba a pagar, pero ¿cómo fue esa decisión? Si fue fácil para ti decidir, no voy a poder ir a hacer videojuegos. Cuéntanos un poco sí. más de eso. Primero que todo, pues yo quería entrar a la universidad y me di cuenta que no había una carrera específica en videojuegos. Mm, mm, Y yo, ay, ¿cómo así? No puede ser. Bueno, pues entonces aprendo para fortalecer programación, me meto en ingeniería de sistemas. No sabía que en ingeniería de sistemas la programación no era el fuerte. En mi época no era el fuerte. ujú. Entonces yo, no puede ser. Estuve ahí conflictuado con qué hacer, si me metía más bien a estudiar diseño gráfico, porque pues yo entonces al final mm, decidí quedarme en el territorio, no salí de la ciudad, me quedé ahí y dije, pues bueno, hagamos sistemas porque ahí se ve programación, ¿no? Pero sí sentía esa desmotivación como, quería haber entrado a estudiar algo directamente con videojuegos. Y mira que en la universidad me di cuenta que para la época, te estoy hablando del 2005, que fue cuando entré a la U, decían, no, es que la programación no da plata, mejor métanse a hacer redes. Y Mm, era redes. Y yo, no, pero mejor programación. Y éramos muy poquitos en el salón que pujábamos por programación. Entonces, inclusive al punto de que cuando ya estaba en octavo semestre y uno tiene que entrar a la especialidad que uno elija, no se iba a abrir la especialidad de programación. ujú. Tuve que convencer a 3 compañeros más de decirles, vengan, si quieren yo les ayudo a hacer los trabajos, pero para que abran la especialidad de programación me toca tener al menos 5 personas. Me tocó hacer campaña, básicamente, convencer a 5 compañeros, métanse, que yo les ayude en todo lo que necesiten. Dijeron que sí y ahora sí pudimos tener el énfasis en programación y fuimos pues como de los primeros que nos Wow. dieron ese énfasis en la universidad.
Eh, lo que me mantenía a mí vivo en esa época con la programación es que existieron cosas como la Campus Party. Entonces yo iba mucho a la Campus Party, Ujú, partía con otros compañeros por fuera del territorio. Metí unos proyectos en la U para que apoyaran a otras personas de escasos recursos en poder ir a estos espacios, porque desde ahí ujú, traía la mentalidad de que exponerte al exterior te cambiaba la mente. Entonces, ujú, em, así fue como finalmente ya de ver todo lo que había pasado en la universidad, yo dije, no, pues nada que hacer. Parece que la web es lo único que tiene futuro por el momento acá en Colombia. No tengo cómo tener un trabajo como desarrollador de videojuegos. Existía Immersion Games en la época, eran AAA, pero yo no ujú. tenía el nivel para estar en Immersion Games. Entonces dije, no, pues voy a hacer más bien plataformas web porque también necesito plata y necesitaba sostenerme ya. Y así fue como terminé haciendo plataformas web, que por cierto la web también me pareció un viaje maravilloso con JavaScript. Fue lo mejor que me pudo pasar. Ya, JavaScript, sí. Ahora, en ese transcurso, fuiste y mencionaste brevemente lo que es virtual, todo el VR, AR, VR, y fuiste mentor. Y eso fue ya después que tuviste unos años ya trabajando como frontend. ¿Cómo, cómo surgió esta área para ti? Que comentaste también que estás muy interesado en desarrollar videojuegos en el área de virtual. Entonces, ¿cómo llegó esa área para ti? ¿Cómo descubriste ese mundo? Bueno, ahí pasó que después de unos 8 o 9 años perdón, fueron 10 años, 10 años en la industria web, yo dije, venga, hubo un momento en el que pensé, estaba iniciando a tener muchos quebrantos a nivel emocional y no entendía por Mm, qué. Mucha ansiedad, mucha depresión. Yo, ya no me siento feliz con lo que estoy haciendo. Después de todos esos años inicié a sentirme así. Y yo, ¿qué me pasa? Pero si yo siempre había querido ser programador. Así que tuve que parar 7 meses. mm, 7 meses dejé de trabajar con los ahorros. Y me concentré en hacer introspección y básicamente debatir con mi yo interior de por qué estaba teniendo ansiedad y depresión si nunca me había pasado. ¿Por qué me estaba sintiendo triste haciendo las cosas que hacían si siempre me había motivado? Y resultó ser que en todo ese proceso de meditación, porque aprendí a hacer meditación, yoga, inicié a leer, inicié a dibujar, a pintar, volví a dibujar y pintar, porque yo siempre dibujé y pinté desde niño. Y me pasé todo ese tiempo alejado. Siempre es bueno hacer una pausa. ujú. Ahí me di cuenta que la técnica del back to zero, le llaman así, es importantísima en nuestras vidas cuando nos sentimos perdidos. Vuelve a cero, detente un tiempo, piensa muy bien las cosas. Y en ese proceso conecté con el niño interior, el niño de los videojuegos de los 12 años, el adolescente de los 14 años que estaba haciendo juegos y dije, claro, lo que a mí siempre me hizo feliz del todo fue hacer videojuegos. Yo tengo que volver a hacer videojuegos. Y fue que dije, no, venga, yo tengo que volver a hacer videojuegos. Inicié a hacer mentorías en plataformas web, cambié de trabajo porque dije, entonces necesito un cambio de trabajo. Ujú, No puedo quedarme haciendo plataformas web todas las 24 horas del día o las 8 horas laborales. Necesito un cambio de trabajo. Y dije, con todo el conocimiento que tengo en web, yo puedo hacer más mentorías. Entonces me dediqué a hacer mentorías y esas mentorías me tomaban como 6 horas y las otras horas eran más como de organizar cómo se hacían las mentorías y esto. Y en ese tiempo libre que me quedaba ahora sí, porque me quedaba más tiempo libre, inicié a fortalecerme de nuevo en videojuegos. Inicié a asistir a los book, a los, al Global Game Jam, hice varios juegos con compañeros en Global Game Jams, luego pasé a ir más a las comunidades de videojuegos, volví a hacer juegos como antes, pero esta vez ya los hacía con SFML, JavaScript también para juegos web y con C++. Tenía esos lenguajes ahí. Todavía no usaba ujú, los motores. Yo era muy reacio a usar los motores de videojuego porque quería saber cómo se hacía todo por dentro. Aprendí muy bien cómo se hacían los motores de videojuegos con JavaScript, también cómo hacerlos en C++. Y finalmente cuando sentí que ya estaba listo, dije, bueno, ya tengo que buscar un trabajo. Y el primer trabajo que conseguí fue como mentor de realidad virtual y aumentada, porque también ya sabía hacer cosas en realidad virtual y aumentada, ya sabía hacer juegos. Había tenido unos ujú. clientes ahí brevemente, ¿listo? En
ese fue el mejor trabajo que tuve para entrar a los videojuegos, Mm, porque ahí ponía en práctica todo lo que sabía tiempo completo. Entonces ya yo hacía juegos con mis estudiantes. Mis estudiantes estaban haciendo sus juegos de realidad virtual, yo estaba haciendo los míos. Estábamos haciendo también juegos 3D siempre, yo estaba haciendo los míos. Y fue muy bacano tener esa sinergia ahí con mis estudiantes, verlos crecer a ellos y al mismo tiempo yo seguir creciendo en lo que quería. Crecimos de manera conjunta. Así fue como yo entré ahora sí a hacer videojuegos y de allí, de las mentorías y hacer juegos con mis estudiantes, fue que dije, bueno, ahora quiero entrar a una empresa AAA para mm, entender cómo se hacen los juegos AAA. Y créeme que el proceso era completamente diferente a como lo hacíamos allá en las mentorías. Era mucho más complejo de lo que veíamos ahí en su estructura, en la forma como se comunican los equipos, en la forma como se llevan a cabo las tareas, en todo. Entonces fue bello poder hacer esa transición de web, mentorías VR y entrar a hacer ahora sí videojuegos. Yo quería entrar a hacer videojuegos VR de una, pero en ese momento, les estoy hablando del 2019, 2021, por ahí, perdón, 2020-2021. En ese momento el VR ya estaba iniciando, Meta ya había lanzado las Quest 1, las Rift, em, y ya estaba iniciando a crecer su base de clientes. Todavía no era 20 millones de usuarios como hoy en día. Entonces todavía no había muchas empresas contratando. Entonces lo que conseguía era puro freelanceo. Me aparecían freelanceos de, venga, haga el sistema de las mecánicas de juego para este juego. Entonces eso duraba 3, 4 meses o 6 meses y se acababa ese contrato. Venga, haga esta otra cosita de las animaciones de los personajes con los controles. O sea, conectar el haptic sensor ujú, con las animaciones de las manos de los personajes. Entonces, esto eran cositas así, breves. Entonces, no era como tiempo, como un año, 2 años metido en un proyecto, sino así saltando de un proyecto a otro. Y las mentorías eran lo más estable, ¿cierto? ujú. Así que tuve la oportunidad de presentar prueba técnica en Globant y a ellos les gustó mucho el conjunto de conocimientos que traía. Y ojo que es muy bacano porque hay empresas que no valoran el recorrido que uno ya trae como desarrollador web. Pero Mm, Globan sí valoró eso y dijo, venga, es que el cargo es para hacer videojuegos, pero consideramos que el conocimiento que usted tiene nos permite no bajarle mucho el seniority que usted ya traía, porque yo ya venía con un, con un Senior Advance en Web y al pasarme a videojuego, entonces me bajaron el seniority mm, en las otras experiencias que tenía. Estos freelanceos que hacía me tomaban como un seniority más bajo, no con el seniority que yo traía. Y ujú. cuando ya entré a Globan me dijeron, no, sí, nosotros le reconocemos el seniority como usted lo tenía, no tenemos por qué degradarlo. Entonces, venga a trabajar con nosotros haciendo videojuegos. Y en algún momento, si necesitamos ese conocimiento web que usted tiene, también lo usa. Y así es como terminé de hacer mi transición completa a mi primer proyecto, que fue Fortnite. Entré a trabajar en el equipo con Globan en el proyecto de Fortnite. Sí. Wow. Lo bonito es de que pudiste hacer esa transición. No todos tienen esa oportunidad de hacer esa transición y claro, te diste la oportunidad desde cero poder reflexionar y entenderte más por qué estabas pasando por esa ansiedad. Am, Cuéntanos cómo fue para ti la experiencia de poder ya estar sumergido y trabajando lo que te gusta, especialmente tal vez como juegos como Fortnite. ¿Cómo fue esa experiencia para ti poder aplicar toda tu experiencia, lo que sabes y poder ver cómo está trabajando este mundo? Mencionaste brevemente pregrabación, que ahorita es triple A, y entonces es otro tipo de crear los juegos. ¿Cómo fue para ti esa primera experiencia de ya de estar Sí. sumergido? Bueno, primero que todo, en la experiencia en los juegos AA, los equipos son pequeños y una persona puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, yo creo que ahí me salté algo. Antes de entrar a Globan, trabajé primero en una empresa que se llamaba Búho Mm, y Búho ahora tiene otro nombre. Pero en esa empresa era un juego AA. Satoshiverse se llama el juego, ahí en Twitter pueden encontrarlo, valga la cuña. En el Satoshiverse a mí me tocó hacer las mecánicas de juegos de los enemigos, programar gameplay también mm, y además de eso UI. Es decir, cubrí 3 roles por el mío, 3 roles. Ahí me di cuenta que los proyectos AA son también muy lindos porque te permiten potenciar tus capacidades al resolver distintos tipos de problemas. IA para enemigos, mecánicas del gameplay,
y UI. Esos son tres roles distintos. Cuando ya paso a trabajar en juegos AAA, me doy cuenta que en los juegos AAA uno se enfoca en una sola cosa. O usted hace UI, o usted Ujú. hace la mecánica de juego, o usted está haciendo inteligencia artificial para los enemigos, creando sistemas de combates, ¿cierto? Y en esta, al ser un proyecto tan grande, y es algo que hay que tener en cuenta aquí, todos deberíamos tener en cuenta, como Latinoamérica apenas está iniciando a posicionarse también con un talento en videojuegos, en desarrolladores de videojuegos, estas empresas tratan de cuidarse un poco y decir, venga, primero te voy a dar en lo que veo que sos muy fuerte y es en UI. ¿Listo? Entonces, primero le dan a uno estos chances en hacer UI. Te dicen, venga, haga UI en el juego. Eso me parece muy bacano porque también el conocimiento que traía en web me hizo fortalecer como, venga, todo este conocimiento que traigo en web puedo extrapolarlo, sería la frase correcta, o aplicarlo también en las UIs en un juego AAA. Y son supremamente complejas las UI de juegos AAA como Fortnite. O sea, es increíblemente abrumador, es otro nivel. Yo pensé que ya sabía hacer muchas UI en web, pero cuando entras a hacer una UI tan compleja como la del juego de Fortnite y a trabajar en esta UI, te das cuenta que es una arquitectura y una ingeniería a un nivel mucho más alto. Que eso fue la otra sorpresa que me llevé. O sea, fue como, pensé que iba a estar al mismo nivel y no, es un nivel más alto por la cantidad de información que se le pone al usuario y por la forma como los jugadores interactúan con esta UI. Porque hay UI que puede representar mecánicas de juegos. ¿Listo? Y hay UI que puede ser solo para opciones de configuración del Ujú. juego y así sucesivamente. Hay UI para comunicarte con los otros jugadores, o sea, hay UI para todo. Entonces Wow. ahí estuvo ese cambio, yo, wow, esto es brutal, con razón te piden estar especializado en una sola cosa, porque cada cosa se lleva al máximo nivel, al máximo nivel. Entonces, esa fue la sorpresa que tuve yo ahí en ese cambio de un juego AA a un juego AAA. Fue como, wow, acá tenés que estar especializado sí o sí en una sola cosa. No puedes hacer todo al mismo tiempo. Y mencionaste también brevemente que ahorita estás más involucrado en AAA, en juegos de AAA, pero has estado muy, muy interesado en lo que es VR, en juegos virtuales desde el 2021. Sí. Y que varios de los estudiantes que se graduaron, que tú estuviste mentorando, ya tienen trabajo en esta área. Y hablamos brevemente también de que aunque tú quisieras estar ahí, ¿crees que es muy, muy importante el conocimiento que estás adquiriendo al estar en AAA? Y porque piensas que esto va a ser fundamental para cuando esa transición pueda surgir y volver a profundizarte más en esta área. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que te fascina de VR, de los juegos virtuales y qué es lo que tú ves que puede crecer en esta área? Hablamos también de inteligencia artificial, pero sí, hay muchas áreas que se puede hablar, pero brevemente, ¿cómo ves tú que va a crecer esta área de videojuegos en AAA en lo que es virtual? Bueno, primero que todo, yo creo que la industria VR está en su mejor momento hoy en día. ¿Por qué? Cuando yo salto a VR desde el 2019-20 e inicio a hacer estas mentorías, en ese momento Meta no tenía ni 5 millones de usuarios, digámoslo así. Las gafas de Oculus Quest, Oculus Rift. No tenía muchos usuarios, entonces no había mucha demanda laboral. No obstante, para ese 2020, la industria en VR había crecido un 1400%. Ese fue la primera chispa como, ojo, que ya la gente está iniciando a interesarse por este medio, por la realidad virtual y aumentada. Pero no habían oportunidades laborales. Cuando llega el 2021, que ya tengo alumnos que se graduaron, perdón, ya tengo alumnos que se graduaron y todo esto, en ese momento había oportunidades, pero como te digo, los trabajos eran muy limitados en, venga, apenas lo contrato 6 meses, siete Ujú, meses, nada de un proyecto largo de un año, porque se estaban haciendo puros juegos AA para VR también. ujú. ¿Listo? Eh, Esos juegos AA en VR en la época me hicieron darme cuenta que incluso siendo AA, la inmersión era fascinante. Ver la gesticulación de los personajes, tocarlos, interactuar con ellos, bailar con ellos,
para mí era una cosa del siguiente nivel de interacción. En los videojuegos AAA de PlayStation que no son realidad virtual, uno no logra sentir una conexión tan profunda con los personajes como si logras sentirla en VR, cuando tenés una narrativa en donde ves el personaje hablándote, interactuando con vos. Uno conecta, es como si estuvieras hablando con otra persona, es brutal. Y a mí me fascinó pensar cómo en el futuro la inteligencia artificial iba a permitir tener conversaciones mucho más elaboradas con estos personajes no jugadores. ¿Listo? Cómo la inmersión iba a ir a otro nivel, pero aún no estábamos en ese punto porque los Ujú, dispositivos no nos permitían llegar a ese punto. Entonces, entrar a hacer videojuegos AAA también me servía a mí para poder entender sistemas más complejos y luego poder volver a replicar lo que había aprendido en VR. Y sobre todo mientras maduraba la industria. ujú. Hoy en día hay más oportunidades laborales en este momento ofreciéndose para hacer juegos VR. Hay muchas empresas ahora sí contratándote a un tiempo indefinido. Ya no es solo 6 meses, no, ya son proyectos largos. Y me parece que estamos en el mejor punto de madurez. Claro, yo estoy en un buen trabajo en el que estoy. Me encantaría que abran un proyecto VR. eh, pero sí tengo proyecciones de en los siguientes años mantenerme haciendo videojuegos, más que todo VR. Esa es mi proyección, como volver a VR, porque siento que la realidad virtual y aumentada son el presente y el futuro. Pasamos de tener un Meta con 5 millones de usuarios a un Meta que ya rebasó los 20 millones de usuarios en Oculus Rift, perdón, en Oculus Quest. ¿Listo? Estamos iniciando con Apple y me encantaría que a Apple le vaya bien. Me fascinaría que a Apple le vaya bien. ¿Por qué? Porque siento que lo que hagamos en VR y en realidad aumentada son el futuro de un nuevo dispositivo que va a acompañarnos en nuestro día a día. Adiós a las pantallas móviles. Bienvenidas sean las gafas, como una Ray-Ban normal que te pongas y puedas interactuar con el mundo e incluso hasta con videojuegos. Entonces, para Ujú, llegar a ese punto de integración, de homogeneización de las gafas, con las gafas que tenemos del mercado normalmente como Ray-Ban o cualquier otra, con esos marcos que son livianos, que no te ujú, fastidian, primero tenemos que darle una chance y una oportunidad a la realidad virtual y aumentada. Tenemos que hacer que el mercado funcione, porque ujú. lo que significa que ese mercado funcione es que vamos a tener usuarios felices y muchas oportunidades laborales para los desarrolladores de software. En momentos donde ya la IA está haciendo la interfaz gráfica Ujú, y ujú. la gente de frontend inicia a sentirse asustada, yo le diría, pasen a VR, pasen a AR, porque acá hay que aplicar otros fundamentos en interfaces gráficas y les va a servir como un nuevo campo laboral. Entonces hay que apoyar muchísimo la realidad virtual y aumentada, ambas, porque nos llevan hacia el futuro de lo que van a ser los dispositivos vestibles en los seres humanos. Hablaste y quisiera que si expandieras un poco sobre lo que hablamos antes de la grabación, sobre que en tu opinión Apple está completo y especialmente con la inteligencia artificial que hablamos también, donde que ya hay la inteligencia artificial ya está en varias áreas. ¿Por qué crees que ya está completo Apple y por qué estás muy entusiasmado, especialmente con el área que se está enfocando Apple? Sí, a mí me fascina, me fascinó desde el preciso momento el anuncio de la Vision Pro. ¿Por qué? Meta estaba gastando mucho dinero y básicamente iba Meta, Niantic, que es otra empresa, los de Pokémon Go, ¿cierto? Que también ya están iniciando a hacer Ujú, dispositivos de realidad virtual aumentada. Y estaba Snap Inc. Tres empresas muy pequeñas para poder llevar la innovación en realidad virtual al siguiente nivel y en realidad aumentada. Muy pequeñas. Google, me dolió mucho que no hubiese seguido con el proyecto de Google Glass porque siento que Google tenía el músculo para hacer que funcionara, pero recibió mucho hate. Era mientras la ujú, sociedad se acostumbraba, o sea, Google llegó muy pronto. Este es el momento preciso para que Google vuelva, ojalá y vuelva. Pero entonces, en estos dispositivos tienen muchas limitaciones y es que se hacen de la manera que pudieran ser más affordable o que la gente pudiera tener cómo pagarlos, ¿cierto? Para poder convertir la tecnología en mainstream. Y estos ujú. dispositivos involucraban ya modelos de inteligencia artificial, pero que uno no los veía llevados al siguiente nivel, eran muy básicos.
como por ejemplo el reconocimiento del entorno 3D apenas te pones las Quest y decir a qué altura está el suelo. Todo eso se hace con un mapeo de inteligencia artificial que te mapea pues el entorno 3D. Bien hasta ahí, eso era el reconocimiento del entorno y ya. Pero luego llega Apple y llega muy fuerte, con unos fundamentos muy fuertes y te dice, es que la interfaz gráfica ahora tenemos que llamarla, por ejemplo, VR Foundations, y te pone todo un framework y una estandarización en UI. Y uno dice, hermoso, me encanta que llegue de esta forma organizada. Y también llega y te dice, es que además de eso, la tecnología que tenemos en gestos, en sensores para la realidad virtual o para la realidad aumentada, no es lo suficiente y te monta un modelo de inteligencia artificial que ellos entrenaron para que pudiera reconocer el movimiento de tus ojos y las manos. Y eso me pareció fascinante porque iniciábamos a asustarnos con ChatGPT porque decíamos, no, nos va a quitar el trabajo. Y llega Apple y te dice, un momento, esta es la forma correcta de usar las innovaciones en realidad, perdón, en inteligencia artificial. Yo tomo la inteligencia artificial y la pongo al servicio de la humanidad, facilitándole las tareas cotidianas. ¿Usted quiere agarrar una interfaz gráfica en algo que es realidad mixta o aumentada o virtual? Use sus dedos. Mi modelo de inteligencia artificial sabe usted qué gesto está haciendo. ¿Usted quiere mirar un icono y abrir esa aplicación y sentirse como si tuviera poderes de telepatía? Use sus ojos y solo pinche con sus dedos que mi modelo de inteligencia artificial entiende el gesto y le abre la aplicación. Entonces a mí eso me pareció hermoso porque es un cambio de paradigma de la IA que pensamos que va a aumentar la capacidad del programador como un copiloto, a mejor dicho decir IA para el consumo cotidiano de la gente sin que la gente se dé cuenta ni siquiera que está utilizando inteligencia artificial. Eso es hermoso, cuando la gente no sabe que ni siquiera está usando inteligencia artificial, pero lleva a cabo las tareas del día a día. Entonces, pero me pareció que Apple con la Vision Pro rompe o crea un nuevo paradigma. O sea, logra hacer algo fascinante. Lastimosamente el precio es muy alto, pero entiendo que lo hagan de esa forma porque también ellos querían llegar con un nuevo estándar. Y es decir, venga, es que llevamos ya, se le resalta a Meta que se haya montado la industria en el hombro de VR, haya dicho, yo empujo esto hasta donde puedo en los últimos 5 años, y ahora Apple llega diciendo, hágale, yo también voy a empujar esta industria al siguiente nivel. Me encanta, para mí es fascinante. Es fascinante también ver cómo las compañías se atreven y saben, en cierta manera, el que primero que, como Google, le fue mal, pero eso puede pasar. Y en el sentido, Apple siempre tiende a esperar un poquito y es criticado porque espera mucho, pero ha sido exitoso en esperar ciertos años, tal vez algunas Mm, ocasiones mucho, pero siempre sabe esperar para revolucionar ciertas tecnologías que usualmente pueden no ser muy bien recibidas en el principio, tal vez como lo fue para Google. Así mm. que es muy fascinante. Y es fascinante claramente todas las áreas que estás involucrado y la pasión que se ve que te lleva a esto. Y espero poder conversar contigo después si es que llegas a involucrarte en algo, un proyecto en virtual. Casi para terminar, ¿qué consejos le darías a aquellos que están interesados específicamente en desarrollo de videojuegos? Um, Ahora en día es un poco más fácil, más definido y que pueden entrar en esta área si es que están por empezar, pueden empezar a estudiar programación, ya sea didacto o ir a una escuela y específicamente entrar en el mundo de programación. ¿Qué consejos tú crees que sería fundamental que considerar para aquellos que están por empezar? Bueno, primero que todo, yo siempre he pensado que parte de ser programador también es ser alguien que se toma su tiempo para planificar las cosas. Mm. En ese orden de ideas, me encantaría que todo el que quiera convertirse en un desarrollador de videojuegos primero aprenda em, esta área del conocimiento que es em, pensamiento computacional. Es como Mm. una especie de introducción a cómo usted se convierte en una persona que resuelve problemas computacionales. Entonces, mucha gente salta de una vez a aprender a programar, pero
iniciar por el pensamiento computacional es importante. ¿Cómo yo resuelvo un problema? ¿Cómo identifico en ese problema unos patrones específicos? Una vez identifico esos patrones específicos, ¿qué decisiones tomo? ¿Entendido? Entonces el pensamiento computacional para mí es demasiado importante. Dos, Ujú. yo soy de los que critica mucho que sacrificamos mucho ciencias de la computación para hacer que se proliferara un poco más la programación. Entonces, lenguajes como JavaScript me encantan. Me encantaría que alguien inicie por un lenguaje como JavaScript, que es un lenguaje punto y coma. Siempre me encantan los lenguajes punto y coma. Y doy esta sugerencia, ¿por qué? Porque hay muchos lenguajes de la misma familia que tienen un muy buen performance. Funcionan muy bien. Y con ese lenguaje puedes básicamente entender el paradigma de lo asíncrono. Entonces, tomar cursos, como por ejemplo FreeCodeCamp, siempre me ha encantado los cursos que tiene de JavaScript, me parecen fascinantes. Y siempre los recomendé. Tomar estos cursos es importante para que también aprendan la sintaxis del lenguaje. Es decir, aprendí con pensamiento computacional cómo pensar. Ahora, ¿cómo me vuelvo fuerte en un lenguaje? Elijan uno, Ujú. sea JavaScript, sea Python, sea C++. Me encantaría que aprendieran cómo funciona la memoria de una computadora. Entonces, para aprender cómo funciona la memoria de una computadora, también pueden elegir C, porque el camino es largo. Dejen la prisa y la premura para aprender a programar. Háganlo con dedicación todos los días. Cuando uno decide aprender a programar, esta es una decisión de vida. Tómelo o déjelo. Pero si lo toma, programe al menos 2 horas al día cuando está aprendiendo. No pare de hacerlo por lo menos por 3 años. 2 horas al día mientras está aprendiendo. Y si puede ir incrementando con el paso de los años, mejor, mejor. Porque eso le va a crear el hábito. ¿Listo? Entonces, ya sabe pensamiento computacional, aprenda un lenguaje al máximo nivel, solo uno. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende un lenguaje al máximo nivel, usted ya puede saltar a cualquier otro lenguaje y hacer uso de los mismos conceptos, pero con otra sintaxis. Entonces es demasiado importante aprender a programar. Y cuando quieras aplicar este conocimiento en videojuegos, va a ser importante también tomar cursos en línea. Ya no es como en mi época, que era bien difícil uno poder conseguir cómo se hacían juegos AAA. No, ahora el conocimiento de cómo hacer juegos AAA también está en cursos en línea. En Udemy hay muchos cursos de juegos AAA, de cómo aprender a programar. Y ahí es importante resaltar una cosa, y es que el game developer puede ser generalista o puede estar enfocado en un área específica. Cuando digo Ujú. generalista me refiero a que puede estar haciendo lo que les decía, inteligencia artificial, mecánicas de juego, en interfaces de usuario, servidores, ¿sí me entienden? Puede estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ese es el generalista, pero también existen roles específicos. Prepárense para el rol que más le llamaría a ustedes la atención, porque así es como contratan en la industria AAA, es para un rol específico. Y es, o usted se prepara para mecánicas de videojuego, o se prepara para inteligencia artificial, o las otras que les mencioné. Enfóquese en una sola, como desarrollador. ¿Listo? Eh, Quiero aquí también aclarar para que se rompa ese paradigma y es, usted si va a aprender animación y a la vez quiere programar, entonces debe entender que ese es el rol del technical artist. Mm. El technical artist es que se dedica a esas dos cosas a la vez y es un rol mucho más complejo, porque usted debe entender cómo funciona el arte y hacer herramientas para que los artistas puedan llevar a cabo su trabajo. Ese es un technical artist. Entonces es más complejo. Veo que hay personas que desde el principio quieren estar ahí entre la intersección. Es mucho más complejo, pero aquí ya les acabo más o menos de dar una idea de cómo funciona el tema. Y por favor, si toman la decisión de aprender a programar, les repito, que sea una decisión de vida. O lo tomo o lo dejo, pero háganlo con plena disposición y dedicación. Ese sería el Me consejo. gustó mucho ese consejo, especialmente el de cómo pensar como programador. Creo que ese es el músculo que no ejercemos mucho, porque Mm, realmente es otra manera de pensar, de razonar y resolver los problemas. ¿Verdad? totalmente de Se habla acuerdo. mucho de poder deslojar los problemas en pasos, en cosas pequeñas. Entonces, eso es una manera de pensar, de confrontar problemas o buscar por soluciones
que es muy bueno poder ejercer ese músculo al principio para programar. Excelente. Hay muchas áreas que no hablamos y que estás involucrado, como mencionaste brevemente, como storytelling. Has participado en conferencias también. Has participado en poder, y no solamente en una de las conferencias que, por cierto, tuve a Julián, que también fue de JSConf. Sí. Entonces pudiste participar en esa conferencia. Muchas gracias por lo que haces y muchas gracias también por el impacto que has dado a la comunidad y por, en este caso, compartir de tu historia. Y estoy muy seguro que muchos van a poder sentirse reflejados en tu trayectoria, en tu vida y poder ser inspirados también. Así que vamos a compartir los enlaces al Twitter, en LinkedIn. ¿Algo más que quieras compartir con la comunidad de FreeCodeCamp, donde pueden seguirte y ver lo que tú estás trabajando Bueno, actualmente? sí, la red social que más uso es Twitter. A mí me encanta Twitter, así muchas personas hayan iniciado a salirse de Twitter, pero me fascina porque siento que yo tengo unas buenas listas ahí de gente muy talentosa, científicos, gente que hace inteligencia artificial, videojuegos, cine, literatura. Entonces siento que uno mismo le da la forma que quiere a sus redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como @xfry. Allá hablo de todo, hablo de videojuegos, de inteligencia artificial, de las cosas que hago. En la actualidad estoy haciendo un máster en inteligencia artificial, pero es con la finalidad de también crear inteligencia artificial para videojuegos que vaya mucho más allá de lo que tenemos hoy en día. Por favor, estén muy atentos porque por ahí voy a estar también lanzando proyectos personales. No se aburran de que me tome tiempo. Saben que hay que responder al trabajo y a lo personal, pero por ahí podemos mantener una conversación bien activa. Pueden escribirme al interno. Yo también siempre contesto por allá por Twitter, en lo público, y voy a estar siempre disponible para conversar con la comunidad y seguir creciendo de manera conjunta. Los espero por allá. Sí. Así, comunidad de FreeCodeCamp, si quieren saber más de lo que está trabajando Freddy, por favor síganle, conversen con él, ahí pueden conversar y hacerle las preguntas. Así que a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por escuchar este episodio, espero que haya sido de beneficio para ustedes. Freddy, nuevamente muchas gracias por participar y darme la oportunidad de conversar contigo. Más que una entrevista, siento que es una conversación donde me permites revivir tu vida y tu trayectoria, así que gracias por permitirme. Así que muchas gracias a todos que nos están escuchando y hasta el próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.